Y el otro es el de las cartas, ¿no? Que en realidad es un análisis como que tiene que ver con el condicional material, que es un conectivo de la lógica, ¿no? Que ese sí es el que está específicamente en el libro de Watson. Lo estoy poniendo aquí. Bueno, ahorita vamos a ver. Experimento de las cartas que critica el condicional material. Luego Lourdes nos pide, más bien Lourdes ¿nos quieres dar los ejemplos o nos los estás pidiendo? Nos los quieres dar, ¿verdad? Algunos ejemplos prácticos. No quiero interrumpirte, pero Ajá. lo que tú estás diciendo ya está puesto en práctica. Ok. Si en algún momento, o sea, se puede, me gustaría darles esos ejemplos. Sí, claro que sí. Pues si quieres, ahorita que termine, te damos la palabra y nos cuentas de estos ejemplos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, así como está este caso de cómo vamos a hacer esto, de modelar este tipo de procesos, pues hay un montón de otras cosas que son interesantes y que se quieren presentar, ¿no? Entendimiento narrativo, que es reconstruir información implícita desde narrativas. Diagnosis, que es identificar errores en aparatos en general. Razonamiento especial, que tiene que ver con razonar sobre las figuras y las formas, ¿no? Y las relaciones que tienen con el conjunto. Y razonamiento sobre las actitudes de otros agentes, ¿no? Que esto ya también tiene que ver con la relación con otros y con cómo nos comunicamos con ellos, ¿no? Entonces, las formalizaciones que han seguido estos proyectos han logrado ser exitosas de varias maneras, ¿no? Se ha demostrado que algunas técnicas lógicas contribuyen efectivamente para solucionar varios problemas de la inteligencia artificial y la planeación es la que ha destacado entre estos problemas. Bueno, aquí un poco, esto lo dice obviamente este filósofo que escribió este artículo para la enciclopedia del Stanford, pero como dice Lourdes, seguramente ahora ella nos va a poder dar la visión desde la ingeniería de cómo se implementa esto también, ¿no? Y entonces esto forma la base de una aproximación para desarrollar agentes completos y autónomos. Y entonces también pues se han iluminado, le ponen aquí muchas maneras específicas de razonamiento no científico. Ok. Entonces, la doctora Atocha Licea también nos dice que en general lo de los sistemas expertos también tiene que ver aquí. Ahorita escuchamos sus comentarios. Bueno, la lectura pues se va un poco a explicar varias cosas en general. Yo solo voy a explicar algunas poquitas. Entonces, pues un poquito hablar de este asunto de la no monoticidad, porque parece que muchos de los desarrollos que los filósofos están intentando hacer van por este lado, ¿no? Y, a ver, esto tiene que ver con algo que están poniendo en el chat justamente, entonces lo voy a decir, ¿no? Nos pone Miguel Ángel Huerta. Creo que la llamada lógica clásica es un sistema formal diseñado para rescatar la estructura de las demostraciones matemáticas. No estoy seguro que tenga algo que ver con el razonamiento humano. Quizás hay una confusión al utilizar la palabra lógica. Aristóteles decía que era la ciencia del razonamiento correcto, pero todos los desarrollos que tuvo la lógica clásica durante el siglo XX dudo que hayan tenido como preocupación el razonamiento humano. Ok, es una buena aproximación a este tema, ¿no? Porque en realidad lo que pasó en filosofía es que ciertamente empezó la lógica formal muy cercana a las matemáticas con lo que se conoce como lógica clásica y que justamente como nos está diciendo Miguel Ángel, pues no le interesaba realmente modelar el razonamiento, ¿no? O sea, si pensamos en Frege, que es uno como de estos grandes iniciadores de la lógica formal, pues él incluso estaba peleado, ¿no? Con que la lógica tuviera que modelar el razonamiento. O sea, él tal cual decía que no debía hacer eso. Pero justamente lo que pasó, o sea, no sé si es un mal uso de la palabra lógica, porque lo que pasó después es que se empezaron a hacer muchos sistemas de
lo que llamamos ahora lógica no clásica, y al menos algunos de esos sistemas no clásicos sí están preocupados por caracterizar de alguna manera el razonamiento, ¿no? El profesor Rivera nos dice que ni siquiera la deducción natural de Jaskowski y de Gensen realmente sirve para modelar el razonamiento, ¿no? Que eso todavía es como en lógica clásica. Y sí, o sea, eso es cierto. Por eso, rápidamente, si se dieron cuenta, la lectura ni siquiera nos explicó qué era realmente la lógica clásica, ¿no? Se fue muy rápido a hablar de lógicas no monotónicas. Y entonces, nada más, esto es importante, porque aquí esta es una propiedad, la monotonía, que tienen algunos sistemas lógicos, otros no, y que justo es una propiedad que tiene la lógica clásica, ¿no? La monotonía. Y que precisamente las lógicas que se están tratando de usar para modelar el razonamiento, pues no tienen esta propiedad, porque se dieron cuenta que era justo como lo que no funcionaba de ese modo, ¿no? Entonces, pues aquí nada más rápidamente para los que no estén muy enterados de esto, una explicación un poquito básica de la monotonía, la propiedad de monotonía, ¿no? Que podríamos presentarlo de este modo aquí en esto que está acá abajo. Es como si tuviera dos razonamientos, donde A y B son las premisas del primero y C es la conclusión, ¿no? En un sistema deductivo de lógica clásica, pues si yo estoy seguro que de A y B se sigue C, pues entonces al añadir premisas, aquí estoy añadiendo la premisa D, también se va a seguir C. O sea, en los sistemas deductivos, añadir información en las premisas no anulan ninguna conclusión que ya se hubiera tenido desde el inicio. Y esta propiedad que sí cumple la lógica clásica, pues resulta que no la tienen los sistemas no monotónicos. Entonces, en un sistema no monotónico, aunque yo tenga de inicio un argumento en donde a partir de las premisas A y B puedo obtener C, si añado información D, esta información extra sí podría en algunos casos anularme la conclusión C que tenía originalmente. Parece que el razonamiento con el que nosotros nos movemos funciona más bien, mucho más, del lado no monotónico que del lado monotónico. Porque constantemente estamos añadiendo información a lo que sabemos y cambiando las conclusiones. O sea, parece que no tenemos tanto problema en cambiar una conclusión, ¿no? Cuando ya vemos que algo nos contradice lo que creíamos originalmente, pues entonces lo cambiamos. Y entonces por eso, pues estos sistemas no monotónicos se pensó o se piensa, bueno, muchos piensan que modelan mejor la manera en que razonamos que los sistemas monotónicos. Y pues se ha intentado mucho explorar a partir de esta idea de no monotonicidad, cosas como las que intenta McCarthy, ¿no? Modelar el sentido común, resolver problemas específicos de ciertas áreas determinadas, en donde añadir información, pues sí va a implicar que cambiemos cosas, ¿no? En lo que tenemos. Entonces, pues a partir de estos desarrollos, ¿no? Pues se han empezado a hacer muchas cosas de manera teórica desde la filosofía, pero también de manera aplicada, ¿no? ¿Por qué incluir a estas? Pues permiten formalizar razonamientos anulables, más o menos lo que yo les dije, ¿no? Es aquel en el que es un razonamiento comprensible, pero no válido deductivamente, en términos de lógica clásica. La verdad de las premisas apoyan la conclusión, pero es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión no. La no monotonía en el razonamiento anulable. Un agente racional que usa razonamientos anulables se reserva el derecho de retractarse en la aparición de nueva información. Se tiene una conclusión, pero se está abierta a cambiarla si hay nueva información. Y además de poder formalizar razonamientos anulables, el uso de la lógica no monotónica tiene otras motivaciones también, como pueden ser la normalidad, expectativas comprensibles, que uno no puede ser juzgado por tenerlas, aceptación mutua, probabilidad y factores de racionalidad limitada, ¿no? Cuando hay también como mucha incertidumbre, pues entonces las lógicas no monotónicas parecen que las usamos más que las otras. Y un poco como
como nos decían ya en el chat, ¿no? Pues parece que esto no va con la manera tradicional de demostrar en matemáticas. Digo, bueno, tendremos que hablar con los matemáticos de la última generación, ¿verdad? A ver si no están cambiando también sus paradigmas, pero parece que, por ejemplo, en matemáticas se supone, ¿no?, que se puede aceptar una prueba por casos, o sea, podemos aceptarla siempre, siempre, pero los casos deben agotar todas las posibilidades, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo como una razón por la que se separan, ¿no? Porque el pensamiento matemático tiene que considerar todas las posibilidades, como lo estoy poniendo aquí, y en cambio el pensamiento común no las considera todas, solo considera algunas, ¿no? Aquí estamos poniendo las que tienen mayor probabilidad, aunque esto, bueno, esto lo sacamos de la lectura, pero es cuestionable, ¿no? O sea, podemos preguntarnos si de veras consideramos las que tienen mayor probabilidad. A lo mejor consideramos solo las que alcanzamos a ver o las que por una cosa, situación arbitraria, se nos presentaron y se nos quedaron presentes, ¿no? Que en realidad esos son algunos de los problemas que tienen todos estos intentos. O sea, ¿por qué elegimos lo que elegimos para considerarlo en nuestro argumento y no todo el otro millón de cosas que podríamos haber elegido para considerarlo en nuestro argumento? Porque en realidad opciones para resolver problemas pues hay así infinitas prácticamente. Entonces, lo que está muy difícil de capturar en términos formales, pues es esto, o sea, ¿por qué elegimos unas y no otras? ¿No? ¿Cuáles son los criterios para hacer eso? Y entonces también como en qué se basa el éxito de lo que terminamos haciendo, ¿no? O sea, porque pues si no hay como un criterio claro para determinar esto, también nuestras metodologías para decir es mejor usar este camino que este otro, pues podrían ser puestas en duda. O sea, a lo mejor no tenemos una forma precisa como decir es mejor esto que esto. Y bueno, esa es como una de las dificultades que se tienen para modelar esto, pero pues que mucha gente está intentando enfrentar y diciendo cosas de todas maneras, ¿no? Entonces, hay algunas aplicaciones de estas lógicas no monotónicas que ya están como muy avanzadas. Está esto de la revisión de creencias, ¿no? Que John Doyle propuso un análisis de un algoritmo para un sistema para conservación de la verdad, que actualiza las creencias de una base de conocimientos. La conservación de una creencia se da por falta de otra creencia. Ok, aquí Rocío nos está diciendo que todo esto tiene que ver con el problema de los sesgos, ¿no? Y sí, pues es uno de los problemas que tiene que ver con esto también, ¿no? Y como dices, con la estadística, ahí no solo, o sea, muchos de estos problemas también tienen que ver con probabilidad y estadística, pero no solo con eso, ¿no? O sea, se pueden hacer teorías de sesgos más amplias que solo las que tienen que ver con probabilidad y estadística. Pero sí, claramente es uno de los que están también ahí incluidos, ¿no? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, esto es interesante porque como que ya están tratando de capturar cosas que intuitivamente, pues claro que para nosotros son claras, sin mucho problema, ¿no? O sea, decir algo como la creencia en que las juntas serán el miércoles, depende de la falta de una especificación especial, de la siguiente junta será en el día X, por ejemplo, ¿no? Pero proponer esto, pues implica decir esto, conservamos una creencia, pero porque falta otra, ¿no? Pero pues esto de la falta siempre ha sido como muy difícil de capturar también. Sin embargo, parece que este algoritmo ha tenido un impacto significativo en aplicaciones, inteligencia artificial, y pues que esto abre la puerta, ¿no?, para análisis lógico en estos eventos. Y bueno, pues tiene que ver igual, o sea, con probabilidades y no probabilidades, ¿no? Aquí se nos fue un poquito. Están también lo que se llama razonamientos de mundo cerrado, que es aquí donde pues tenemos como mundos acotados, ¿no? No es solamente, no sé si esto es un asunto de la traducción, si sí se ponga así en español, hay otras maneras también de hablar de esto, ¿no?, en general, pero pues básicamente son sistemas en donde sí están cerrados en el sentido de que pues tenemos todo lo que necesitamos saber, no necesitamos saber más o está como claro, ¿no?, que no va a haber otras opciones, digamos. Entonces, por ejemplo, esto, ¿no? Una respuesta negativa a la pregunta, ¿hay un vuelo de Ciudad de México a Kigali? O sea, decir, claro que no hay un vuelo de la Ciudad de México a Kigali,
pues se justifica en que asumimos, ¿no? Que conocemos, que podemos conocer, por ejemplo, todos los planes de vuelos que puede haber, ¿no? Desde la Ciudad de México, y que no va a haber opciones que se nos salgan de control, ¿no? Esto, por ejemplo, es muy interesante porque es algo que sí, desde el inicio, yo creo, la gente los fundadores de la inteligencia artificial se dieron cuenta, ¿no? Que tenían que acotar muy bien los problemas con los que iban a trabajar para que fueran problemas resolubles, ¿no? Problemas que estén bien estructurados en este sentido, que digamos, o tenemos claro cuáles son todas las posibilidades para resolverlos, o tenemos claro cómo vamos a acotar ese universo de posibilidades. Y justo los problemas que no se pueden como amarrar así, pues entonces no están bien definidos y no los vamos a poder resolver, no podemos hacer nada con ellos realmente, ¿no? Entonces, parte de lo que se hace, pues es tratar de traducir los problemas grandes a problemas pequeños, digamos, que se vuelvan así problemas como de un mundo cerrado, ¿no? También está el asunto de la planeación, la relación de la causa propuesta con el resultado esperado, se suele pensar como perfecta, a menos de que haya una razón especial por la que esto pueda cambiar. Y esto sugiere, aquí todo se va complicando, ¿no? O sea, digo, esto no es que explique muy bien el asunto, pero quiero enfocarme en esto. Esto sugiere que debemos pensar en razonamientos temporales no monotónicos que pueden ser formalizables. O sea, aquí se van como acumulando elementos complicados para la formalización, pero pues que también se fueron dando en los desarrollos de filosofía del siglo XX, ¿no? Entonces, ya nos están incluyendo la temporalidad, tenemos que meter a jugar en la temporalidad, que eso también es algo que no estaba en la lógica clásica, que tenemos que meter pues a partir de desarrollos no clásicos, como lógicas modales especiales, que tienen que ser no monotónicas, y pues que tenemos que ver si vamos a poder formalizar, ¿no? Pero pues que es muy importante porque finalmente en procesos de planeación, o sea, planear lo que sea, pues como que se tienen que involucrar estos elementos, ¿no? O sea, tiene que haber como una claridad con respecto al tiempo y una claridad con respecto a lo que se espera y como un camino propuesto de qué vamos a hacer si algo no pasa como esperamos, ¿no? Entonces, ese es el asunto aquí como con la planeación. Y bueno, pues aquí nada más era presentar como muy rápidamente algunas formalizaciones, de cómo se empezaron a dar las formalizaciones de las inferencias no monotónicas, ¿no? Que también vienen en la lectura. Entonces, por ejemplo, una de las primeras formalizaciones propone algo así, ¿no? Es decir, en la presencia de A1 hasta AN y en la ausencia de B1 hasta BN, concluir C. Y luego otra regla era decir, en la presencia de A1 a AN y en la ausencia de no C, concluir C también. O sea, aquí nos están diciendo cómo podemos meter elementos, ¿no? Tanto de lo que, o sea, esto de lo que está presente y lo que está ausente, pues son como los elementos que pueden jugar un papel en si vamos a sostener al final una conclusión o en si podemos cambiarla eventualmente, ¿no? Y va a ser un poco esto también, ¿no? Lo que está acá. O sea, por eso, si no hay no sé, pues entonces podemos concluirlo. Pero pues incluir esto, o sea, esto de las ausencias, pues es algo que está ya como muy lejos de la lógica clásica, ¿no? No hay nada en la lógica clásica como para representar esto, hasta donde yo alcanzo a ver, ¿no? Entonces, McDermott y Doyle y Reiter utilizan definiciones de punto fijo para poder hacer inferencias no monotónicas. En ambos casos, la tarea lógica es poder desarrollar formalismos que incluyan las reglas anteriores y que definan la relación entre una teoría que incluye estas reglas y las otras teorías que sean las consecuencias razonables de la primera teoría, ¿no? Y las primeras formalizaciones se desarrollaron en dos aproximaciones, basados en preferencias y basados en conflicto. Entonces, en preferencia es implica modificar la noción clásica de consecuencia lógica, tomando en cuenta las relaciones de preferencias sobre modelos. Y en conflicto, pensar en múltiples conjuntos posibles de conclusiones a partir de un solo conjunto de premisas, ¿no? O sea, aquí este asunto de preferir tiene que ver
con la elección que hacemos de cuando hay muchas posibilidades, pues nos quedamos con algunos. Vamos a preferir esto y no vamos a tomarlo todo, ¿no? Y la otra, la de la anterior, ya se me movió. Lo del conflicto es cuando decimos, bueno, tengo este conjunto de premisas, pero en este conjunto de premisas puedo concluir muchas cosas. Entonces, y algunas son más probables que otras, algunas son más plausibles que otras, ¿no? O sea, no tengo como una conclusión absolutamente determinada desde el inicio o en términos deductivos, como sí parece que sucede en la lógica clásica. Entonces, el problema es cuando tengo toda esta variedad de posibles conclusiones, pues cómo dirijo mi línea de acción para hacer algo, ¿no? Pensando en que podría haber diferentes resultados de todas maneras con una misma línea de premisas. Pues eso es lo que está como en juego aquí, ¿no? Con esto. Y pues hay un montón de enfoques posibles de la lógica no monotónica. Aquí nada más los menciona todos. Bueno, no ni siquiera todos, algunos de los que presentan en la lectura, que también ahí sí van desarrollando un poquito cada uno, ¿no? Entonces, semántica preferencial, teorías modales y epistémicas, lógica temporal prioriana, problemas de planeación y cálculo de situaciones, formalización de micromundos, el problema de la predicción y el problema del marco, los tratamientos no monotónicos que intentan generalizar el sentido común, los formalismos de la acción y el lenguaje. Aquí lo que quiero destacar, digamos, con esta lista, pues es que ya todo es prácticamente no clásico. O sea, ya tenemos que trabajar aquí a fuerzas o con lógicas, bueno, ya dijimos lo que se llama en general no monotónicas, pero pues también ya están las lógicas modales, que las lógicas modales son las que involucran los operadores de necesidad y posibilidad, que las lógicas temporales, que también puede haber ahí combinaciones entre lógicas modales con lógicas temporales. Y pues que entonces ya estamos muy lejos, ¿no? Pues de la lógica original, si quieren, de la primera lógica formal, pero pues lo que es cierto es que también en filosofía, pues los desarrollos de las lógicas no clásicas también están ya muy avanzados, ¿no? Se ha hecho mucho sobre eso. Entonces, por eso hay como mucha gente explorando estos caminos, ¿no? Aquí ya no tengo mucho tiempo realmente para decir mucho más, pero nada más mencionar que también el problema del lenguaje, pues es un problema que también está como muy presente el día de hoy, ¿no? Que parece que es muy difícil que podamos hacer que las computadoras logren interactuar con nosotros en términos de lenguaje, pues tal y como nosotros lo hacemos, ¿no? Y entonces eso también ha dado lugar a un montón de desarrollos y de investigaciones, ¿no? De cómo podemos hacer cada vez más parecido a la manera en que nosotros hablamos, la manera en que nos habla una computadora, pero de todos modos lo que se tiene, pues no se acerca mucho a lo que quisiéramos, ¿no? Y bueno, nada más pensando un poquito en lo que Nancy nos va a presentar la próxima semana, lo que tenemos que leer para la próxima semana. Nada más quería decir un poquito sobre la parte que tiene que ver con el razonamiento sobre el conocimiento, ¿no? Uno de los filósofos que hizo como los planteamientos originales sobre este tema es Hintika, y que justamente lo que hace es introducir las nociones de conocimiento y creencia en términos de mundos posibles, que es el desarrollo de la lógica modal, ¿no? En su propuesta, él incluye actitudes de agentes únicos, o sea, la noción de agente, que sería como la persona que cree algo o que sabe algo, y el sistema de lógica modal que desarrolla es del tipo S4. Acuérdense que en lógica, la lógica modal, ¿no? Se desarrolla muchos sistemas. Algunos de los más famosos son estos que se llaman S4 y S5, que tienen ciertos axiomas característicos. Entonces, el asunto es que Hintika lo propone para este sistema, el que es S4, y luego Fagin emplea el mismo enfoque que Hintika, pero en lógica computacional, y hace algunas modificaciones a la propuesta original. Él usa el sistema S5, usa los operadores como el sistema S5. Él ya mete la noción de múltiples agentes, o sea, no solo un agente, sino
ya varios agentes que tienen conocimiento o que tienen creencias y que las pueden intercambiar y así. Y pues y también hay teorías ahí de razonamiento acerca de las actitudes de ciertos agentes sobre las actitudes de otros agentes. Y bueno, el formalismo de razonamiento sobre el conocimiento tiene aplicaciones directas en el análisis de sistemas distribuidos, que son sistemas dinámicos en los que el cambio es efectuado por acciones de mensaje, los cuales cambian el conocimiento de los agentes de acuerdo a las reglas determinadas por protocolos de comunicación. O sea, ahí se plantean problemas como del tipo, si alguien dice algo en un salón de clases, entonces ya podemos decir que todos los que están en ese salón lo saben, ¿no? Ya que alguien lo dijo, por ejemplo, ¿no? O sea, se empiezan a hacer planteamientos de problemas así, ¿no? Que podríamos entender por conocimiento colectivo o por conocimiento común. Y pues la aproximación modal, aquí sí estamos como en terrenos de lógica modal, pues es la vía que ha tratado sobre razonamientos de este tipo de conocimiento en IA y en robótica, bueno, según el artículo. Entonces en Jintica, pues nada más para que tengan un ejemplo, ¿no? De cómo se ve esto pues en estos sistemas. El cuadrito P se lee necesariamente P en lógica modal tradicional. Y en lógica epistémica, que estas se les llaman lógicas epistémicas, pues el cuadrito P declara que P se sostiene en todos los mundos, ¿no? Y acá esto, ¿no? K, A, F, se lee, el agente A sabe que phi, ¿no? Esta K es por el inglés, ¿no? El knowledge en inglés, pues se pone con esta K, que es como el operador modal que estaría sustituyendo al cuadrito que está acá, ¿no? Y entonces, K a phi declara que phi se sostiene en todos los mundos accesibles a la gente. Y lo que les decía, ¿no? En este sentido, la K se comporta como el operador modal para la necesidad, ¿no? Ok, entonces, pues nada más está este asunto de la formalización del sentido común, ¿no? Que en la lectura pues, se ve mucho a partir de la propuesta de McCarthy. Básicamente, el objetivo de McCarthy de formalizar el conocimiento de sentido común ha sido adoptado e investigado por una subcomunidad pequeña de investigadores de la inteligencia artificial y pues lo que buscan es investigar varias áreas del conocimiento y saber cómo el conocimiento formalizado puede ser usado en problemas de razonamiento de sentido común moderadamente complicado. Se busca como formalizar el sentido común en términos de un proyecto de formalización general que puede contar con la tradición de las físicas cualitativas, un área que se ha desarrollado a través de varios años. Y bueno, pues, o sea, el problema es que quién sabe si se pueda modelar así como el sentido común en general, ¿no? Pero pues hay gente que de alguna manera está tratando, ¿no? De hacer esto en realidad. No lo sabemos, ¿no? O sea, en el artículo nos ponen el problema tan simple de romper un huevo de manera que de veras se nos queden las cáscaras en los dedos y que las yemas caigan en el tazón y no se rompan. Tan solo querer modelar eso parece bastante complicado, ¿no? Ya los ingenieros nos dirán si de veras se puede o no se puede. Pero si con ese problema parece que no podemos lidiar del todo bien, pues pretender hacer una teoría general como sobre el razonamiento, el sentido común, pues la verdad es que parece una misión imposible, pero bueno, ya veremos qué nos pueden decir los ingenieros sobre sus expectativas al respecto. Entonces, por ejemplo, para formalizar problemas de este tipo, Morgenstern sugirió que los criterios importantes podrían ser adecuación epistemológica, que se refiere a la correspondencia de razonamientos intuitivos, como lo experimentado por las personas que interactúan en este contexto, fidelidad al mundo real, reusabilidad, tolerancia elaborada, y ya Shanahan añade, ¿no? Usabilidad. De todo esto, algunos pues han criticado diferentes cosas, ¿no? No está claro si los primeros dos criterios son demasiado subjetivos como para poder ser útiles, ¿no? Entonces,
Aquí nada más ahorita en el chat estoy viendo que hay una pregunta que Lourdes puede contestar. Entonces, ahorita que acabe de exponer, ya damos la palabra para diferentes cosas. Pues nada más, ya voy a terminar para poder irnos a la discusión. Entonces, pues obviamente hay todavía más, ¿no? Hay lo que les decía, cosas que ya están muy relacionadas con el lenguaje, cuestiones de análisis gramatical y deducción, lógica de estructura de las características, clasificación basada en conceptos, herencia no monotónica, razonamiento contextual. De todo esto se pueden enterar a qué se refiere cada uno en la lectura del Stanford. Y bueno, pues a grandes rasgos creo que pues puede acabar con esto, ¿no? O sea, hay como muchos avances desde la filosofía en términos de tratar, de aproximarnos a explicar el razonamiento en general, diferentes tipos de razonamiento desde la lógica. Algunos de estos se ve que pueden ser exitosos en inteligencia artificial, pero parece que la relación entre ambas disciplinas así clara no está. Aunque ahorita justamente sí quiero pues que escuchemos a todos nuestros compañeros en esta sesión para que nos digan cómo ven esto de aquí, ¿no? Todo lo que hemos estado comentando. Entonces, pues Enrique, yo creo que podemos pasar a las preguntas y a los comentarios. Muchas gracias, Karen, por tu exposición. Y sí, creo que ya en el orden en el que fueron apareciendo, primero había comentado la doctora Lourdes, entonces creo que puede comenzar ya sea con alguna cuestión de pregunta o los ejemplos que ya nos había anticipado, y de ahí ir leyendo las preguntas que haya y la interacción con los demás. Entonces, adelante, doctora. Muy bien. Es que la verdad es que me hablan en mi mero mole. Yo siempre he peleado que la inteligencia artificial no nada más es machine learning. Definitivamente es también representación del conocimiento. De hecho, mi tesis fue un poco de eso. Y lo que pasa es lo siguiente, o sea, una máquina no podría razonar si no se basara en la lógica. O sea, finalmente nosotros cuando queremos aprender a hacer un sistema tienes que aprender lógica proposicional, lógica de primer orden, o sea, lo mismo, ¿no? Obviamente no sabemos tanto como ustedes, pero sí ves que todos los programas, aquí estoy poniendo uno, por ejemplo, WSU Prolog, pues son programas lógicos y hay agentes lógicos, hay machine learning, o sea, hay inteligencia artificial para agentes lógicos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues estos programas lo que tienen es, finalmente usan una forma de representación, que es un subconjunto de lógica de primer orden, y una motor o manera de hacer la inferencia, que a veces agarran 1 o 2 métodos de resolución y ya, en vez de toda la gama tremenda que hay. Y ya con eso haces un programa lógico que puedes hacer, que implementar, que son de los primeros. Por lo que te estoy hablando, que son de los 50 o de no sé qué, de hace mucho, ¿no? Después, ¿qué pasa? Y eso es lo que a mí me encanta. Yo he ido evolucionando con los lenguajes de computación. Y los lenguajes de computación primero eran secuenciales, después son orientadas a objetos. Esto es, tú tenías las instrucciones pegadas al objeto, o sea, las funciones pegadas al objeto, pero en una ontología, que obviamente yo sé que estoy usando la palabra que seguramente no la usan ustedes igual, ¿no? En una ontología que, por ejemplo, está esta que dice aquí, protege, tú ya puedes tener los objetos asociados a su comportamiento y a su manera de razonar. De tal manera que cuando ya obtienes quieres trabajar sobre esos objetos, ya tienen la manera de razonar sobre ellos, implícita. Ahora, eso se usa mucho y para eso se han hecho, sobre todo hacer ontologías y taxonomías para precisamente tenerlo del sentido común. Un ejemplo es el WWikiDivipedia que tienen ahí. Este WWikiDivipedia
es lo equivalente a la Wikipedia, pero que puede ser interpretable por una máquina. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es lenguajes, o sea, después está el RDF, después está, o sea, ya hay maneras de hacer razonamiento. Por ejemplo, el Protégé de Stanford, que es en OWL o WL, pues lo que usa es una que le llaman lógica descriptiva, que no es más que es un subconjunto de lógica de primer orden. De alguna manera adaptan la lógica de primer orden, agarran uno que otro manera de representar, le quitan algunos. Por ejemplo, en el Prolog tú no puedes decir todos o alguno tan fácil, existe tan fácilmente, pero ya puedes hacer razonamiento. Ahora, el problema viene cuando, como tú decías, Karen, ya no nos alcanza la lógica clásica. Y entonces requieres un punto más. Y para eso, Sadek, que es uno de los grandes de la inteligencia artificial, hizo la lógica borrosa. Esta lógica borrosa, no sé si han escuchado hablar de ella, es una lógica que permite razonar con incertidumbre. O sea, ya te permite razonar y decir, por ejemplo, lo que antes nosotros, si yo te digo, bájale un poquito al volumen, pues tú lo entiendes perfectamente. Pero eso a una máquina no se lo puedes decir tan fácil. Bueno, pues con la lógica borrosa sí se lo puedes hacer. Y de hecho es uno de los pilares, el Fuzzy Logic, es uno de los pilares del soft computing. Están las redes neuronales, los algoritmos, los genéticos para optimización, pero está la lógica borrosa como uno de los pilares de la inteligencia artificial. Y ahí tenemos, por ejemplo, la web semántica, que finalmente la web ya no está hecha solamente para entenderla los humanos, sino que ahora la web mucho la tiene que estar scrolleando máquinas. Entonces, de alguna manera tiene que tener embebido algo que haga que la máquina pueda interpretar que cuando tú buscas tenis, te estás refiriendo a un zapato en vez de al deporte. ¿Sí ves? Ese tipo de inferencias, ese tipo de interpretaciones, pues son las que se pueden hacer con estos lenguajes. Y ya son un hecho. Y de hecho hay muchas iniciativas para hacer ontologías o taxonomías que permitan guardar el common sense, como le llaman, ¿no? Una de las más viejitas, ya no me acuerdo otras, pero por ejemplo, échense una vuelta en Divipedia. Entonces, en resumen, ¿qué pasa? Pues todo el razonamiento de una máquina se basa en la lógica clásica, no hay de otra, ¿no? O sea, el modus ponens, pues sigue vigente, ¿no? O sea, y de ahí seguimos, pues, tomas solo un método de razonamiento con uno solo en vez de 18, como hay, ¿no? O sea, tomas para hacer un motor de inferencia. Y entonces nacen diferentes y también hay la causalidad, hay la simbólica, hay muchas cosas, pero lo que me refiero es que ha avanzado mucho los sistemas expertos, ahora ya como que se están haciendo híbridos, machine learning con lógicos para buscar ese plus y lograr hacer un mejor razonamiento, y realmente se logra hacer un razonamiento bastante útil, pero sobre todo la idea es que todo lo que nosotros hoy podemos hacer con nuestros dispositivos, con la web, a la hora que estás scrolleando, implica que la máquina interprete. Y ese que la máquina interprete no hay más que la base. Entonces, si están muy pegados, obviamente se hacen subconjuntos, se hacen adecuaciones, se hacen ampliaciones como la que hizo Sadek, que fue una revolución, pero mucho parte de ahí para hacer lo que hoy por hoy es, por ejemplo, toda la interpretación semántica de las máquinas, para que una máquina pueda interpretar, no solo, ¿cómo se llama? Pues no solo consumirlo por parte de un humano, sino que las cosas que sean, por ejemplo, la web, pueda ser consumida por una máquina e entendida por una máquina, entre comillas, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos que decía, y por ahí decían una pregunta de cuál es la diferencia.
pues no es que sea una diferencia, la diferencia es que realmente partimos de la lógica clásica y hacemos adecuaciones a ella, hacemos subconjuntos de esa lógica y con esos subconjuntos es que las metes a la máquina, ¿no? O sea, vean por favor los ejemplos que los metí, van a ver, pues si es Prolog usa un modus ponens y ya, nomás le quita los para todos, le quita los no sé qué y ya está haciendo inferencias. Si ves, o sea, si tú ya, seguramente tú le vas a entender mucho más cuando lo veas qué está haciendo. Protege, te digo, permiten que los objetos ya traigan su manera de razonar sobre ellos. Y pues también toda la web semántica y los otros lenguajes como RDF, etcétera, te está permitiendo que las máquinas interpreten las cosas que están pasando. Sobre esto, doctora, aprovecho, el profesor Rivera tiene una pregunta que si quiere hacer. Profesor. Sí, gracias. Perdón, doctora Martínez, de lo que acaba de decir mencionando Prolog y los lenguajes que tratan de implementarlo. Tengo una duda. Yo hasta donde entiendo, el otro candidato fuerte para hacer este tipo de cosas era Lisp. Sí, era el viejito, sí. Exacto, pero hasta donde... Fue de los primeros. Sí, es que yo me sigo acordando y sigo pensando, porque eso me sigo teniendo atravesado, que hay uno de estos refranes que tienen así en el Hacker Lore, que era que cualquier lenguaje medianamente interesante, nada más que una interpretación limitada y pobre de Lisp. Sí, bueno, esos son los que hicieron Lisp, ¿no? Claro que sí. Sí, realmente lo que pasa es que es un paradigma diferente. Nosotros en las lenguajes es muy padre porque es declarativo, o sea, no distingue descripciones de instrucciones. Sí, en este tipo de lenguajes tú le pones hechos y proposiciones, o sea, reglas, tal cual, ¿no? Y entonces, por ejemplo, no, sí, tú puedes, sí, hay una distinción clara, tú le puedes decir, digo, el ejemplo más típico que le ponemos a los alumnos, mamá, Juan es padre, Pedro es madre, y luego le pones la reglita para que sepa qué significa que sea hijo. No, pero eso es... O que sea hermano, o que sea... O sea, ajá. Yo pienso en una cosa que procese listas de información. Ah, bueno, es que ahí está Machine Learning. Programas y información y datos. Sí, es que ahí es donde las dos cosas se pegan. Una cosa es Machine Learning, pero otra es, por ejemplo, todo esto que te estoy platicando de ontologías, más bien es para entender lo que nosotros muy fácilmente entendemos, que es una relación entre padre, hijo y tío y hermano y no sé quién, o pues no sé, noche y día, o te digo, la diferencia entre un tenis que es un zapato y un tenis que es un deporte, ¿no? ¿Cuándo te están hablando de un deporte y de un zapato? Bueno, pues es que si te dije, no sé, Messi, bueno, no sé, Agassi o no sé quién, que es tenista, yo ya lo puedo asociar rápidamente con tenis, que es deporte, ¿no? Ese tipo de inferencias son las que te permite hacer una ontología. Bueno, no, era eso, ¿no? Si les resultaba familiar. Pero sí, se basa en Lisp. Lisp es de los más viejitos, sí. Y yo creo que sigue siendo ese es mi nombre. Sí, todavía. Es un paradigma, es uno de los paradigmas de programación que tenemos. Muy bien. No, era eso nada más. Sí, porque no mencionó Lisp, me llamó la atención. Gracias. Sí. Gracias, profesor. Y sobre esto ya había alzado la mano la doctora Atocha, que quiere también dar un poco de follow sobre esto. Adelante, doctora. Sí, hola. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Excelente, gracias. Bueno, pues me gustó, debo decir, muchísimo el comentario de la doctora Lourdes por lo siguiente. Yo le eché un ojo al texto. Hiciste, Karen, una exposición excelente porque no todo lo que expusiste viene en el texto. Una de mis, vamos a decir, decepciones es que no está muy actualizado. Entonces, del lado de la computación, pareciera como que, bueno, ya la lógica resuelve todo. Y sobre todo quería yo hacer este comentario porque no es eso. Y no porque no esté actualizado,
sino que en mi opinión, y no fue así tu exposición, no es nada autocrítico, ¿no? Yo creo que como lógicos, y la gente en computación lo tiene que hacer, tenemos que conocer nuestros límites. O sea, tú puedes decir, bueno, en realidad lo que puedo yo hacer es representar el conocimiento de tipo declarativo, ¿sí? Aquel en el que yo pueda poner en reglas, etcétera. Entonces, en ese sentido, bueno, es un comentario sobre la lectura, pero por otro lado, desde el punto de vista, vamos a decir, panorámico e histórico, está muy bien. Pero creo que sí podemos decir que hoy en día la noción esta de sentido común que John McCarthy trató de, pues ahora sí que formalizar, fue un fracaso simplemente porque pensábamos que era muy fácil representar el contexto. Y aquí entonces mi comentario sobre los sistemas expertos tipo el Mycin o Missing que tú presentaste. Es interesante notar, y aquí va mi comentario, que en principio los sistemas expertos que se hicieron o de diagnóstico médico o para formalizar conocimiento del derecho fueron un fracaso porque pues no correspondía, o sea, se vendieron, digamos, un poco como se ha vendido desde siempre la inteligencia artificial, de bueno, nosotros vamos a formalizar cómo es que de hecho un médico razona, cómo es que se hace un diagnóstico. Eso es imposible. Y aunque sí tenía un éxito, los médicos nunca lo quisieron realmente usar. Pero en realidad esto tiene que ver porque los sistemas expertos, a diferencia de lo que tenemos ahora, eran sistemas cerrados. Se tenía esta idea de que, bueno, simplemente formalizamos, ponemos de alguna forma el conocimiento del experto, en este caso un médico, y entonces pues la máquina hace propuestas. Y por eso, y déjenme meter aquí mi cuchara, ahora entiendo, aunque no estoy yo en este tema, que ya no se les llama tanto sistemas expertos en el sentido de que tú les metes la información y a ver qué te dicen, sino han cambiado en ser más como sistemas asistentes, interactivos, etcétera. ¿Por qué? Justamente porque la información cambia. Y el ejemplo de Prolog, del que estaban hablando, creo yo que es buenísimo, porque lo que sucede es que Prolog tiene funciona como lógica, de hecho es un subconjunto de la lógica de primer orden que tiene una sola regla de resolución. Pero lo que es interesante es que si tú le haces una pregunta, que en general se llaman como metas, y te contesta no, en realidad lo que te está diciendo es que con la información que tiene no puede derivar lo que le estás preguntando. Entonces, una de sus extensiones naturales ha sido la llamada programación lógica abductiva, que entonces lo que el programa te responde es no, pero si le añadieras este hecho o le añadieras esta información, podrías derivar tal cosa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a mí me parece, quizá soy un poco ahorita contradictoria, o sea, por un lado sigo pensando, siendo lógica, pues, que la lógica no resuelve el asunto de la inteligencia artificial, olvídenlo, pero al mismo tiempo es lo suficientemente sofisticada para que justamente modificaciones, subconjuntos de la lógica de primer orden nos ayude justamente a representar el conocimiento de una forma que por más que tengamos ahora nuevas lógicas, nuevas cosas, sigue estando en la base, ¿no? Entonces es simplemente un comentario pues, que quería yo hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos manos levantadas, ya saben que pueden, que las voy leyendo ahí. Juan José Córdoba, tienes tu mano levantada. Sí, hola a todos, gracias por la exposición, Karen. Yo tengo aquí, digamos, otra unión importante que veo, que no está mencionada, es la lógica booleana, por ejemplo, que en mi área de desarrollo, que son redes neuronales, pues es el fundamento, la base, toda esta lógica matemática, la lógica booleana. Y otro tema que me parece, yo entiendo la lógica como esta representación de nuestro pensamiento, ¿no? De cómo llegamos a un razonamiento.
Y hay algunas cosas nuevas, hablando de los últimos 20 años, entendiendo nuestro pensamiento. Y, por ejemplo, se ha encontrado que nuestro pensamiento no es lineal, ¿no? Por ejemplo, es logarítmico. Con investigaciones que se han hecho con tribus muy primitivas, que viven aisladas, donde, por ejemplo, cuentan de forma logarítmica, no cuentan como nosotros en base 10, ¿no? O sea, tienen una u otra diferente forma de contar, entonces ha llegado que nuestro pensamiento en realidad es logarítmico, nuestro razonamiento. Y esto, algunos otros trabajos, por ejemplo, de psicología, como este tema, ¿no? De pensamiento lento, pensamiento rápido, que también pone ahora esta forma de cómo razonamos, ¿no? Cómo es nuestro juicio, dependiendo incertidumbres, dependiendo muchísimas cosas, ¿no? Entonces, comparto esta parte de que esta lógica formal está acotada. Sin embargo, veo que hay mucho camino todavía por desarrollar y sobre todo, si tenemos un esfuerzo de entender nuestro razonamiento, todavía nos falta, creo yo, bastante. Sí, gracias. Gracias, Juan José. No sé si quieras, doctora Karen, contestar algo antes de pasarle la palabra a Mauricio, que ya tiene la mano levantada. Pero si quieres, Mauricio, y mientras... Bueno, sí, un poco trabado, pero a ver. bueno, voy a apagar mi video. Ya te escuchamos bien. Estaba pensando en lo que comentaba la doctora Lourdes. Creo que nos olvidamos mucho del trabajo que hacemos los humanos, como de clasificar primero, ¿no? Y, por ejemplo, cuando uno está subiendo una página, tiene que clasificarla y asignarle etiquetas. Y ya con esa información es lo que es, a partir de ahí también es como se hace el rastreo de las páginas. Por ejemplo, decirte, ¿cómo sé qué son los tenis? Entonces, por ejemplo, hay que poner en Google o que es el buscador más famoso, hay muchos más, pero en todos ellos hay que ponerle, por ejemplo, deportes, tenis, zapatos de escalar, ¿no? Y hay todo un trabajo detrás de ingenieros que están revisando todas esas etiquetas y asociándolas y programándolas dependiendo de en qué lenguaje estén programando. Por ejemplo, en Google parece ser que está y algunos otros. Pero todo eso es trabajo que hacen los propios desarrolladores de las páginas manualmente, los programadores así de que ni siquiera están en Google, ¿no? O sea, el que está haciendo su página así, su primera página, cuando la sube a Google, tiene que especificar, o sea, cuando se la registra en Google, tiene que especificar qué es. Y es los a partir keywords. de ese los keywords. Y es a partir de ahí que hacemos todo este proceso, ¿no? Entonces, una de las cosas que pasa es que nos olvidamos de todo ese proceso que hacemos normalmente pensando, por ejemplo, justo de las divisiones. Los humanos hacemos muchas divisiones que hemos aprendido y a la hora de pasarlo, digamos, a lo mejor lógicamente puede ser posible pasar de uno a otro, pero no tenemos esas etiquetas en las computadoras, ¿no? Tenemos que administrárselas manualmente nosotros. Y bueno, tal vez por eso es que ha sido tan difícil hacer la inteligencia artificial, porque todo ese proceso como que para nosotros nos parece tan natural, ay sí, si hablo de tenis y fútbol, ya sé que estoy hablando de los zapatos y no del deporte tenis. Pero antes de todo eso ya hubo un trabajo de decir, bueno, si hablo de tenis y de fútbol, me estoy refiriendo a los zapatos. Y hay toda una serie de conceptos atrás que en computación a veces es muy difícil de dilucidar. Y entonces lo que se hace, por ejemplo, lo que hace Google no es recargarse en ellos mismos, sino en los programadores más pequeños que entonces hacen esa asociación. Mis keywords van a ser deportes y zapatos. Y entonces ya también tenis. Entonces ya si pongo deportes y tenis, ya Google va a buscar en esa parte. Y eso es lo que, bueno, ese es como el trabajo que hay detrás para que la inteligencia artificial pueda apenas aparecer, ¿no? Ni siquiera estamos rascando en la superficie.
Gracias, profesor. Pues volvemos la palabra, si no veo ahorita manos levantadas, a la doctora Karen, por si quieres comentar lo que se ha dicho. Adelante. Ok. Sí, bueno, pues rápidamente, muchas gracias, Lourdes, por tus aportaciones. Bueno. La verdad es que a mí me gusta mucho poder tener esta interacción con ustedes que están de veras metidos haciendo las cosas. Me da miedo quedarme en mi mundo de la filosofía No, al y contrario, perderme ahí, igualmente. ¿no? No saber de veras cómo se aplican las cosas. Entonces creo que es muy bueno que podamos tener esta interacción aquí. Y pues justamente, o sea, creo que de todos los comentarios pues han salido varias cosas interesantes, ¿no? O sea, por un lado, cómo los filósofos están queriendo ya salirse de la lógica clásica y hacer estos desarrollos de lógicas no clásicas para tratar de capturar mejor el razonamiento en general. Y que de todos modos, cuando vemos las implementaciones, ¿no? En inteligencia artificial, pues estamos muy cerca aún de la lógica clásica, como han mencionado, ¿no? Que lo que se ha hecho en lógicas no clásicas parece abonar como a ciertas ideas, pero seguimos estando en la lógica clásica. De alguna forma, como mencionaba también Juan José, como yo creo lo que dice Mauricio, pues la lógica booleana, ¿no? O sea, ni siquiera algo muy sofisticado, ¿no? Sino ya los típicos Sí, operadores, ¿no? Son los que están también ahí metidos en todas estas maneras de que los buscadores hacen las cosas y demás. Y entonces, pues, sí, o sea, sí sigue habiendo como una interacción ahí que no terminamos de salir de lo clásico, ¿no? Y que entonces seguimos teniendo el problema, pues, qué tan bien o qué tanto de veras vamos a lograr salir de ahí, ¿no? Como decía la doctora Tocha, quién sabe, la verdad es que no parece que vaya a ser muy sencillo o que haya como muchas maneras de hacerlo. Y aquí, por ejemplo, lo que me parece interesante de lo que están poniendo también en el chat, que a lo mejor sí pueden ahí abundar un poquito, pues los que pusieron en el chat o alguien más, pues de lo que están mencionando que también se puede que se llega a tener aprendizaje no supervisado, en donde no hacen falta las etiquetas, o aprendizaje por refuerzo. Si de todos modos eso sigue estando, ¿qué tan cerca está de la lógica? ¿Qué tan cerca de la lógica clásica aún? ¿No? ¿Ustedes cómo lo ven? Tenemos... Sí, es algo diferente, ¿no? Es algo diferente. Digamos que estamos tratando de aprender de otra manera esas reglas, como lo aprende un niño, por ejemplo, ¿no? Un niño no tiene tanta complicación, ¿no? Sin embargo, aprende ciertas cosas o ciertas reglas o ciertas cosas a través de la experiencia. Entonces es más bien aprendizaje de la experiencia, aprendizaje de los casos, aprendizaje, como dicen, supervisado o no supervisado, supervisado si tenemos. Y entonces es cuando ya digamos que vamos apoyando otras técnicas con lo que sabemos que nos ayuda de la representación. O sea, por un lado representamos el conocimiento y con otros lados, con otras técnicas, vamos acercándonos para poder razonar mejor sobre ellas. Y así es como está funcionando la inteligencia artificial de hoy, porque realmente son las dos partes. Y ahorita Machine Learning ha agarrado mucho más el aprendizaje por refuerzo, porque son los aprendizajes naturales. O sea, aprendizaje por refuerzo es como aprende un bebé que con premios y castigos va aprendiendo sin que sepa nada de lo demás, ¿no? Y la ventaja es que una máquina se puede quedar probando miles, o sea, continuamente, y como pasó, por ejemplo, en el Go, en unos cuantos meses aprendió lo que a una persona le costó 30 años aprender, ¿no? Porque una persona, pues, se tiene que aventar 30 años de estudiar o 30 años de trabajo y de aprendizaje para llegar a un punto, y una máquina la puedes dejar trabajando y no se cansa, ¿no? Le puedes seguir dando casos, casos y casos y casos, y eventualmente hace las inferencias para aprender las reglas, por ejemplo, o las mejores prácticas, o lo que tú quieras, ¿no? Yo creo que ahí, más bien lo que pasa es que ya estamos haciendo mucha hibridación de muchas técnicas para poder, pues, como dices tú, Karen, ir reforzando eso que la lógica clásica ya no te da, ¿no? Porque además es impráctico. MySyn, ¿por qué también lo quitaron?
Porque llegó un punto en que eran tantas, o sea, lo que hacían ellos es poner las reglas tal cual. Si tenía mocos, tenía gripas, si tenía tos, tenía no sé qué. Y llega un momento en que ya es impráctico estar poniendo tanta cosa. Entonces dices, no, esto no es funcional, tienes que hacerlo de otra manera. Y entonces es cuando pues surgen otras, como tú decías y lo dijiste en algún lado, es un espacio de búsqueda tan grande que tienes que usar maneras, como lo hace el hombre, intuitivas de reducir ese espacio de decisión, ¿no? Okay. Y llegar a lo mejor también a no verdadero o falso, como lo hace SADC, sino es posibilidad, ¿no? Grado de certidumbre o grado de pertenencia. Entonces ya vas haciendo otro tipo de inferencias diferentes, ¿no? Ok. A ver, hay varios participantes. Ajá. Exacto. Tenemos Martín Castro, por favor, profesor. Hola, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Hola, bueno, yo solo quería añadir algo y quería comentarlo porque es probable que, bueno, la doctora Karen me hizo el favor de invitarme a participar, entonces probablemente de esto voy a hablar cuando me corresponda, pero quería llamar la atención sobre el uso de lo que se llaman bases de datos aristotélicas, que creo que es un aspecto que no estamos viendo de la lógica, porque no estoy seguro de que lógica clásica sea sinónimo de lógica aristotélica, ni tampoco de que lógica no clásica sea sinónimo de lógica aristotélica. Y en lo personal he estado trabajando con unos estudiantes unas bases de datos que llamamos justamente bases de datos aristotélicas, y son muy interesantes porque creo que recuperan aspectos de nuestra racionalidad que no recupera la lógica clásica. Creo que hace un momento alguien escribió en el chat que la lógica clásica, entendiendo por lógica clásica, digamos, a la lógica del Begriffsgriff, ¿no? Frege y en adelante, pues en efecto no es una lógica diseñada para representar razonamiento, ¿no? Es una lógica más bien diseñada para resolver los problemas de la fundamentación de las matemáticas y los problemas de las paradojas, de los infinitos y todas estas cosas. Entonces, pues simplemente quería traer a la luz los aportes de la lógica tradicional e incluso la lógica medieval, y si sigo vivo para entonces, pues a mí me encantaría presentarles unos trabajos que hemos hecho al respecto y que creo que vale la pena reconsiderarlos, porque hablando de intersección entre lógica, filosofía e ingeniería, me parece que justamente la lógica aristotélica puede proporcionar ciertas ventajas, ¿no? Entonces solo quería llamar la atención sobre eso. Muchas gracias. Gracias, profesor. Tenemos profesora Rocío Cisneros, por favor. Sí, muchas gracias. Y no sé, acá más bien ahora me hicieron hacerme esta pregunta, ¿no? Ustedes saben que yo no soy mucho del mundo de la lógica, sino más bien del mundo de la acción, del razonamiento político de la práctica y de todo este asunto, ¿no? Pero justamente estas preguntas que hacían, ¿no? De, a ver, tenemos aprendizaje por refuerzo, estaba el ejemplo de AlphaGo, de todas estas maneras de no buscar solamente la etiqueta, ¿no? Y pensar en el aprendizaje no supervisado y pensar qué clase de lógica hay detrás. Creo que la pregunta de fondo es si están trabajando con el mismo criterio, ¿no? O sea, porque de un lado hay una noción de un criterio de verdad, de mundo posible, de un mundo o de mundos acotados o de agotar todas las posibilidades, y del otro lado, más bien está como la noción de la repetición y de la acción, ¿no? Eso no quiere decir que necesariamente la acción o el patrón, por ejemplo, que se repite en el aprendizaje no supervisado, necesariamente agote todas las posibilidades, necesariamente esté ligado al razonamiento, ¿no? O necesariamente esté puesto como en un criterio de verdad, sino que, de hecho, justamente un poco era lo que pensaba hace rato cuando te decía del sesgo, ¿no? O sea, ni siquiera quiere decir que agote todos los mundos, sino que es lo que más se repite en el conjunto muestra que se ha observado.
¿no? Pero ni siquiera quiere decir que sea con nuestro criterio de razón, ¿no? Y entonces ahí pensarlo a lo mejor como criterios heurísticos o como una lógica, y pensar en estos sistemas expertos, ¿no? Cuando del lado de Watson siempre me toca este ejemplo de Watson for Oncology, ¿no? Que todavía se usa en algunos lugares de decir, bueno, lo que le entrenamos fue el conocimiento de neumólogos especialistas en cáncer pulmonar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le entrenamos realmente? Es decir, enseñamos como cuáles son relaciones de patologías en artículos con cruzado o versus resultados de laboratorio contra historias clínicas, ¿no? Y entonces a partir de ahí hacemos inferencias. Pero esa inferencia puede estar reforzada por el criterio experto del neumólogo, por ejemplo, ¿no? Pero eso quiere decir que hay una repetición del patrón, muy probablemente no, porque de hecho no es ni siquiera comparable la noción ni de verdad ni de acción que estamos poniendo a jugar, ¿no? Pero no sé ustedes, o sea, si lo pensarían así, o en esta idea de lógica no monotónica, podríamos meterlo como en este criterio. Pues, ¿Alguien? yo creo que más bien es buscar, si la inteligencia artificial es tratar de emular sistemas de cómo decide un humano, finalmente eso es lo que estamos tratando de hacer por medio de diferentes técnicas. Fíjate, vamos a pensar lo que hablábamos de lo no supervisado o de refuerzo o lo que sea. ¿Qué hace un doctor? Pues va aprendiendo caso y eventualmente va generando unas reglas. Se generan unas reglas de esos casos. O sea, él de alguna manera ya en su mente va diciendo, bueno, si tiene fiebre, tiene mocos, tiene tos, tiene no sé qué. Ahorita con el COVID, ¿no? Tiene dolor de garganta, está cansado, no sé qué, los síntomas que nos han dicho. Entonces, de alguna manera ya se va formando a través de los casos y casos y casos. Vamos a suponer que no supiéramos nada del COVID. Conforme nos van llegando casos de COVID, llega un momento en que llegas a tener una clara visión de cuáles son los síntomas. Pero así, o sea, todos tuvieron dolor de la garganta, todos tuvieron fiebre, no sé, ¿no? Algunos sí tuvieron fiebre y otros no. Entonces, finalmente eso es lo que estamos emulando. En unos casos, como en el caso de aprendizaje máquina, estás aprendiendo, ya sea con etiquetas, como decía Mauricio, o sin etiquetas, porque a lo mejor alguien te dijo, este es COVID y esto no es COVID. Pues entonces, qué padre, pues ya nada más ves y con eso haces un modelito, sacas, los modelos más sencillos de Machine Learning son reglas, ¿no? Los más complicados son más complicados, pero bueno. Y entonces con esas reglas define. O va viniendo casos de quién paga y quién no paga, quién paga y quién no paga, y quién paga y quién no paga. Y eventualmente el banquero se da cuenta que las mujeres pagan más que los hombres casados pagan más que los hombres solteros, ¿no? Pero decirte algo, pero porque van pasando casos. Ahora, si no es supervisado, lo que pasa es que eso es lo que estás haciendo. O sea, finalmente, de un montón de casos, estás asociando las semejanzas de alguna manera y dices, estos son semejantes, estás agrupando para decir, estos son los semejantes. O sea, los que pagaban eran más mujeres, los que no pagaban eran más hombres, por decirte algo, ¿no? Claro. Pero sí, se van haciendo los razonamientos. Pero lo que eso asumiría es que yo podría observar todos los casos posibles, que agotaría. Exacto, por eso es con Big Data. Y claro. Por lo menos con los que vas teniendo. Y conforme vas teniendo más, vas refinando tu modelo. Claro, pero que justo es lo que no hacemos, ¿no? Nunca agotamos la totalidad de los casos observados. No, en muchos de los problemas no se puede. Claro, no. Claro. Y en ese sentido hay un sesgo, ¿no? Es decir, de los casos que yo tengo, de los casos que elegí, pues sí, de los casos que me llegaron.
¿no? Y eso no quiere decir que agote todos los mundos posibles, eso no quiere decir que vaya del 1 al infinito y a partir de ahí tenga un modelo que sería, digamos, ahí sí, el criterio general y universal del patrón, ¿no? Pero que justo es lo que no estamos haciendo. Entonces, un poco, no sé, o sea, y que la lógica, de algún modo, sobre todo la lógica clásica, ¿no? Pues sí tiene una pretensión un poco más general en ese sentido, ¿no? Pero perdóname, Karen, ibas a decir algo. Ok, bueno, no, a ver, es que creo que justo aquí puedo rápidamente juntar varias inquietudes que están saliendo también en el chat, por ejemplo. Porque Miguel Ángel está preguntando si se puede hablar como de lógica así en grande todavía, ¿no? O sea, dado que está todo este universo de nuevos sistemas lógicos que están surgiendo, si todavía hay algo a lo que podamos llamar de base lógica, ¿no? Y que creo que también conecta mucho con tu pregunta, o sea, con lo que estás cuestionando aquí, porque está este asunto, o sea, parece que de veras no podemos capturarlo todo, ¿no? Y justamente nada más, o sea, hay varias aproximaciones distintas para resolver este asunto, o varios. Yo, por ejemplo, estudié una que yo también, justo tal cual tenía esa pregunta, como base casi de mi pregunta de doctorado, era si había una única lógica o qué era la lógica en general. Y la manera en que lo resolví en la tesis, bueno, no sé si lo resolví, pero la manera en la que intenté resolverlo fue justo oponiéndola a la noción de heurística para decir como en dónde están los límites, ¿no? Hasta dónde está la lógica, hasta dónde está la heurística, si es que se puede así como trazar esa línea. Y bueno, pues lo que hice para ir avanzando en esa investigación fue como investigar, ahora sí que en la literatura, cómo se ha dado la noción de heurística, qué se ha entendido por heurística. Y bueno, pues a grandes rasgos, yo creo que la pregunta sigue abierta porque hay diferentes aproximaciones, igual que en todos lados. Pero posiblemente una de la que te puede parecer más interesante a ti, por lo que veo que te está llamando la atención esos problemas, es la de los psicólogos, que como comentaba Juan José, hay como dos escuelas grandes de razonamiento heurístico que justo lo proponen como un tipo de razonamiento que se opone al razonamiento lógico, por eso aquí se podía trazar como esta separación. Que una es la de Kahneman y Tversky y todas las escuelas que van a salir de ahí que se conocen ahora como sistemas duales de razonamiento, en donde dicen, pues tenemos el sistema 1 que justo es intuitivo, es donde se captura todo lo que no podemos capturar, o es donde hacemos quedarnos con poquitas opciones del universo infinito que tenemos, ¿no? Pero pues no hay un criterio, ¿no? Nadie tiene un criterio que se pueda así definir tangible para decir por qué elegimos estas opciones y no elegimos estas otras o no elegimos todo el universo. Y eso es lo que hace, o sea, según Kahneman, al menos, según Kahneman y Tversky, pues eso es lo que provoca que ahí nos equivoquemos mucho, que haya los sesgos famosos, que no nos puedan garantizar certeza, que no nos puedan garantizar que vamos a resolver los problemas, sino que es lo mejor que podemos hacer, digamos, ¿no? Y además, pues estamos obligados a hacerlo, porque como están diciendo, nadie puede manejar la totalidad de las opciones o de las posibilidades. Y ese sistema 1 pues se opone al sistema 2, que es donde se supone que sí están los procesos reflexivos, los procesos donde podría entrar la lógica ya estructuradamente a decir algo, ¿no? Y bueno, hay mucha investigación empírica que dice que así parece que pensamos, que usamos a veces el sistema 1 y a veces el sistema 2, que cuando no tenemos tiempo, pues entonces metemos siempre el sistema 1 seguro, y cuando hay tiempo de reflexionar, pues ya metemos el sistema 2. Hay otra propuesta que no es tan famosa, digamos, no es tan conocida, que es la de Gigerenzer, que también plantea la idea de razonamiento heurístico. Es un señor que está en Alemania, Gigerenzer, así se llama, y tiene un grupo con el que ha trabajado mucho su otra propuesta, en donde él más bien quiere decir que el razonamiento heurístico forma parte como de nuestra capacidad racional en general, como una especie de herramienta evolutiva, y que, pues que lo que hacemos
es dependiendo de la situación y dependiendo del contexto, ¿no? Enfrentamos los problemas con lo que tenemos. Es como si tuviéramos una caja de herramientas, de muchos tipos de herramientas, algunas de las cuales pueden ser la lógica, pero algunos también pueden ser otros tipos de razonamiento, otros tipos de cosas. Y cuando podamos, como podamos, pues echamos manos de una o echamos mano de otra o así, ¿no? Y él lo que sí quiere hacer es quitarle la carga negativa al razonamiento heurístico. O sea, él dice, no es pensar como que los errores están ahí obligatoriamente o que los sesgos necesariamente son malos, ¿no? Sino que simplemente es como decir, bueno, pues así es, ¿no? De hecho, es bueno que tengamos todas estas herramientas porque es lo que nos permite movernos en el mundo, ¿no? Pero o sea, a mí el punto que me llevó como a pensar en todo eso, estudiar estos señores, es que de todos modos la delimitación entre lógica y heurística, ¿no? Está medio borrosa, o sea, parece más o menos clara en el origen del problema. Tiene que ver con esto que le decía, con los experimentos de los psicólogos que se dieron cuenta que no usábamos el modus ponens para pensar. Y entonces dijeron, pues como no usamos el modus ponens, pues entonces no usamos la lógica, ¿no? Y entonces tampoco vamos a decir que somos irracionales porque resolvemos problemas muy bien, en muchos casos, constantemente en la vida cotidiana. Entonces, pues hay que, o sea, sí podemos explicar, tenemos que encontrar una manera de explicar qué hacemos. Si no es lógica, es algo, pero ¿qué? ¿No? Y por eso empezaron a surgir estas teorías de razonamiento heurístico. Pero la verdad es que yo creo que tiene sus problemas, que podríamos seguir defendiendo a la lógica en algún nivel, también dentro de esas teorías, o incluso, como dice Gigerenzer, pues a lo mejor la lógica puede ser como una herramienta más dentro de toda esta caja de herramientas que tenemos, pero tampoco parece tan bueno para resolver, o sea, ¿por qué efectivamente funcionamos tan bien? ¿No? Si todo es como hasta cierto punto tan arbitrario, ¿no? O sea, si está como tan abierto y tan azaroso que elejamos ciertos caminos de acción y otros no. O sea, parece que no termina de cuajar en ese sentido. Y bueno, pues es una discusión que como están poniendo, como preguntaba Miguel Ángel, la verdad es que yo creo que sí es bastante difícil resolver esa pregunta ahora tal cual. O sea, ¿qué es la lógica así como en grande? No es fácil de resolver así como en el nivel filosófico, ¿no? Como uno esperaría, ¿no? Como decíamos, ahorita estamos pensando mucho en cómo se puede aproximar, ¿no? A modelar el razonamiento, pero es muy curioso porque como señalaba la doctora Tocha, como se ha visto mucho, también parece que no creemos que podamos lograrlo realmente, ¿no? O sea, como que tenemos claro que va a ser muy difícil que podamos llegar a modelar el razonamiento mediante la lógica. Y sin embargo, seguimos haciendo muchos modelos de sistemas lógicos, ¿no? Que queremos usar para resolver ciertos problemas. Entonces sí es como muy curioso, ¿no? Todo eso. Entonces, bueno, aquí en el chat están poniendo también varios comentarios, ¿no? Pero bueno, a ver, antes de esto, rápidamente, no sé si Yair, a ver, bueno. Yair, justo sí. ¿Andas por ahí, Yair? Buenas tardes. Tengo una pregunta. Bueno, yo he visto el robot Sofía, entonces me puse a investigar un poco y vi que prácticamente es machine learning, pero es un sistema embebido porque es un robot que ya trae la inteligencia artificial integrada. Entonces, mi pregunta ¿es posible que una inteligencia artificial pueda tener conciencia? Y si es así, ¿qué proceso se necesitaría para llegar a esa conciencia? Bueno, a ver, ahí no sé si Juan José, ¿quieres decir algo al respecto? Sí, aquí desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Se ven 3 niveles de madurez en la inteligencia artificial. El primer nivel de madurez es en el que nos encontramos, que es el tipo de problemas que resuelve, es el de reconocer, ¿sí? Que es lo que hablábamos. Mediante el algoritmo que sea, soy capaz de reconocer un fraude, soy capaz de reconocer un buen cliente, soy capaz de reconocer una falla, de reconocer una cara, de reconocer
un hábito, de reconocer un secuestro, un asalto, o sea, lo que sea. El tipo de problemas es eso y es lo que tenemos, lo que nos alcanza matemáticamente, tecnológicamente para resolver este tipo de problemas y hay una infinidad de problemas que vamos a resolver con esto y estamos hablando de un ciclo de tiempo más o menos largo, medianamente largo para resolver problemas que tengan que ver con reconocer. El siguiente nivel en la inteligencia artificial es el que tiene que ver con comprender, ¿sí? Que lo veo no cercano, precisamente de lo que mencionaban, esta necesidad de modelar el razonamiento, o sea, necesitamos entender cómo modelamos el razonamiento para que una máquina logre comprender. ¿Qué quiere decir que cuando una máquina comprenda? Yo ahorita nada más le digo, oye, dime qué tengo que vender para tener, para ganar tanto, ¿sí? Entonces, en la base de conocimiento, todo eso, dice, pues lo que has vendido en los últimos 10 años es esto, entonces si vendes este producto, vas a obtener tanto, ¿sí? Lo único que hizo fue reconocer, o sea, buscó el producto, lo reconoció, me lo entregó. Cuando llegamos al nivel de comprender, va a entender todo un problema, ¿sí? Entonces me va a decir, no necesitas estos productos, necesitas crear un nuevo producto que tenga estas características, que esté hecho de esta materia prima, que tengamos que desarrollar estas cadenas de suministro, todo eso, o sea, entiende todo un problema complejo, ¿sí? Lo comprende y me da una solución. Eso estamos no cercanos a lograrlo. Y el tercer nivel es el de abstraer, ¿no? Hace poco di una conferencia que hablaba de esto, que es como si pensáramos que la humanidad vuelve a tomar la nueva revolución cognitiva, ¿no? Entonces, es como si quisiéramos eso en las máquinas, que ya lo veo yo, eso no es nada deseable y no tendríamos que investigar por ese lado, pero son como los 3 escalones. Y llegar a esa conciencia, pues estamos hablando de esta revolución cognitiva, ¿no? Cuando tengo entendimiento y me identifico como un ser, ¿no? Tengo conciencia. Entonces, pues, ciencia ficción aún. Pues hay mucha gente trabajando en ello. Estamos. De hoy por hoy hay mucha gente trabajando en ello. Ahí entrarían las leyes de Asimov. Bueno, no, solamente es ya tener, bueno, yo creo que ya se ha avanzado mucho en el sentido en que, como dices, hay inteligencia artificial, lo que le llaman débil y fuerte. La fuerte es aquella que puede hacer tareas, la débil es la que hace una tarea muy específica, la fuerte es la que puede hacer tareas en general, por decirlo así, o tiene una inteligencia general, o no me acuerdo cómo le llaman ahorita otra el término, pero también hay muchos trabajos con respecto a hacer la inteligencia, la consciousness of AI, como le llaman, ¿no? O sea, hacer que la inteligencia artificial sea consciente. Esto es, pero para empezar tendríamos que definir qué es consciente, ¿no? Pero desde un punto de vista muy general, ahorita para la discusión es que como primera persona, en primera persona tenga conciencia de sí mismo y haga abstracciones. Y la verdad es que sí, hay muchos trabajos, yo he visto varios en los más renombrados congresos de inteligencia artificial presentados, en los que hay trabajos con respecto a eso, como ya hay muchos trabajos para explicar y para interpretar y para que se pueda interpretar todas las decisiones, porque ese es uno de los puntos más importantes de la ética de la IA, el hecho de que nosotros podamos pedirle cuentas a ese sistema y decir por qué tomaste esa decisión. Entonces, por supuesto que hay mucho trabajo ahí y he visto ahorita últimamente varias personas que dices, te quitas el sombrero, que ya van muy cerca de hacer la interpretación y explicación a 3 niveles o 4 niveles de granularidad, por decirlo así. Y la conciencia, pues esa sí va a tardar más, la general todavía va a tardar también, pero la verdad es que desgraciadamente no sé, o afortunadamente no lo sé, hay muchos trabajos que van hacia ahí, ¿eh? Y ya se exponen y ya, pues tienen ciertos logros, por decirlo así. Obviamente, no como dices, Juan José, es una realidad hoy, pero sí ya van encaminándose a ello, ¿no? Sí, Muchas bueno, gracias. Nada más por comentar algo, un evento de la UNAM que hubo en el 2019, o sea, por poner un ejemplo, no es exactamente el de la conciencia, pero hubo una presentación sobre un robot que se supone que ya podía mentir, ¿no? Que ya estaban logrando
hacer que emulara cosas que otros no, porque según los investigadores, las mismas gallinas, ¿no? Eso es como un comportamiento que se observa hasta en animales, ¿no? Entonces, las gallinas ya pueden hacer como que están guardando su alimento en cierto lugar cuando en realidad no lo están guardando ahí, ¿no? Y entonces se supone que estaban logrando que el robot ya pudiera hacer como cosas de ese estilo, ¿no? Lo cual, pues si es, o sea, si de verdad lo están logrando, pues es que ya se están haciendo cosas muy sofisticadas, ¿no? Que sí se pueden lograr a nivel técnico, pero de ahí a decir como si ya hay una conciencia detrás o ya hay como moralidad o algo por el estilo, pues todavía parece que hay distancia, ¿no? Y que hay ahí pues muchas cosas que pensar y que los filósofos deberíamos estar también diciendo más sobre todo esto, ¿no? Pero bueno, pues finalmente son planteamientos muy interesantes todos, ¿no? No sé si José Martín, ¿tenías algo más que decir? ¿Querías decir algo más o se quedó tu mano levantada? Hola. Sí, creo que como siempre va a parecer que ya estoy diciendo cosas que ya se dijeron, pero disculpen si regreso un poco algo antes. Espero tocar dos pájaros de un tiro de salva. No voy a decir matar dos pájaros porque me parece innecesariamente violento, pero en lo que respecta a la idea de lógica y lógica, quisiera recuperar una idea de Peirce, y creo que aquí la doctora Tocha no me va a dejar mentir, pero creo que Peirce en algún lugar escribió: There is but one primary logical relation, that of relation expressed by ergo. Y es esta idea de que la relación, o sea, la lógica con mayúscula es el estudio de la implicación, o el estudio de la inferencia. Y en ese sentido se puede hablar de una lógica con mayúscula. Otra cosa son los sistemas lógicos con la que lo estudiamos, ¿no? Los cuales son como dispositivos formales o modelos, ¿no? Para estudiar la inferencia, ¿no? Es como notar la diferencia entre ciencia y modelo científico, ¿no? O sea, podemos decir que ciencia es una, aunque tenemos muchos modelos científicos diferentes. Y en ese sentido, por ejemplo, lógica clásica y lógica relevante, por poner algunas, pues serían sistemas lógicos que pretenden capturar de mejor manera la relación de inferencia. Y dicho esto, quería tocar un segundo punto y añadir que cuando se trata de la inferencia con incertidumbre, están también los sistemas bayesianos, ¿no? Los sistemas de inferencia bayesiana, ¿no? Los cuales evitan, por ejemplo, las objeciones a la lógica difusa, ¿no? Porque no, no recuerdo bien, pero me parece que Susan Hack argumentaba que las lógicas difusas no eran lógica, justamente porque no modelan la implicación, sino porque modelan otro tipo de conectivas. Creo que ese argumento ya no se sostiene hoy, ¿no? Porque ya tenemos, por ejemplo, en la lógica de Hayek ya tenemos respuesta a objeción, pero comento esto de la incertidumbre porque hace un rato se había hecho un comentario sobre, a lo mejor entendí mal el comentario y disculpen si lo entendí mal, un comentario sobre que había como una limitación, ¿no? Que no podíamos tener como un modelo completo y total de todos los fenómenos al momento de generar reglas, ¿no? Cuando ponía el ejemplo, creo que fue la doctora Rocío, algo había comentado, y me quedé pensando que creo que justamente algo que logran estos modelos de razonamiento bajo incertidumbre es que nos permiten generar como bottom-up, ¿no? Eh, los modelos consistentes posibles, ¿no? Y creo que aquí lo interesante es esta idea de modelo consistente, porque a lo mejor no completo, porque hay límites formales a lo que se puede computar desde el punto de vista de la completud, ¿no? Pero me parece que desde el punto de vista de la consistencia, creo que a veces pienso, no sé, seguro estoy equivocado, pero pienso que cuando hacemos modelos, lo que nos interesa es que los modelos se ajusten mejor a los fenómenos, ¿no? Independientemente de si son completos o totales. Bueno, eso era todo lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, José Martín. Pues sí, bueno, ya parece que Peirce siempre nos va a estar ayudando a resolver los problemas, ¿no? Ya salió la abducción también en el chat. Pues es algo que por lo que se ve tenemos que entrarle más, como siempre, ¿no? Bueno, a ver, un último comentario, Mauricio. Bueno, ¿se escucha? Sí. Sobre lo que preguntaba, ay, se me fue aquí, Yair, creo.
Hay dos formas de meter en un circuito la inteligencia artificial. Uno es no meterla, que básicamente es lo que hace todos los sistemas expertos de Alexa, de Google y Siri. No, la inteligencia artificial no está en el dispositivo. El dispositivo se crea para que se conecte a la inteligencia artificial. Y la segunda forma, pero eso habría que revisarlo con un experto en microprocesadores, es utilizar herramientas de la inteligencia artificial y aplicarlas específicamente a crear dispositivos embebidos. Entonces vas a tener un caso limitado de que vas a utilizar la inteligencia artificial para crear tu circuito, pero específicamente que la inteligencia artificial, algo así muy fuerte, en un sistema embebido, es muy difícil porque tienes muchas limitantes. Tienes limitantes del procesamiento, tienes limitantes de espacio, ¿no? También no quieres que haga, ¿no? No le puedes meter todos los comportamientos que se espera en una inteligencia artificial porque por esos limitantes, ¿no? Entonces, básicamente es dos, o entrenas a la inteligencia artificial y luego la programas en un circuito, o de plano no la metes en el circuito y creas el circuito para que se conecte a la inteligencia artificial que está en otro lado, en la nube, en una computadora más robusta, etc. ¿no? Para que esa es la resolución técnica. Ok, bueno, no, pues muchas gracias. Pues creo que ya tenemos muchas cosas, tanto en el chat como en la conversación, salieron muchas cosas interesantes, ¿no? Ya nos pasaron también mucha bibliografía entre todos, qué bonito. La verdad es que creo que es una de las ventajas de este sistema, que podemos estarnos pasando la literatura en vivo, que en los seminarios presenciales pues es algo que no se puede hacer, ¿no? Entonces, para que vean que sí le hemos encontrado algunas cosas buenas a esto. No podemos vernos en vivo, pero estamos intercambiando muchos documentos interesantes. Y bueno, pues ya no tenemos más tiempo. Hay un último comentario aquí en el chat, ¿no? La filosofía de la mente propone perspectivas interesantes sobre el problema de la conciencia, el problema ontológico, el dualismo-monismo en los estados mentales, la relación que mantiene actualmente más estrecha con los estudios e investigaciones con las neurociencias, ¿no? Pues algo que pasa mucho, yo creo, también ahora en este momento, es que de muchas disciplinas distintas, mucha gente está pensando en los mismos problemas y en los mismos temas, ¿no? Y entonces también por eso es muy interesante, sería muy interesante lograr hacer como interdisciplina pues bien hecha, ¿no? Seria, pues para encontrar de veras los puntos que podemos unir, ¿no? Cuando todos tenemos un problema similar, ver cómo lo está resolviendo el otro y ver qué podemos sacar entre todos, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, la verdad es que creo que esta sesión del seminario ha sido muy fructífera, ¿no? Me ha parecido muy interesante los comentarios de todos. Y pues están pues invitadísimos para las que vienen. Ya decíamos al inicio, en la próxima sesión, la doctora Nancy nos va a hablar sobre un capítulo del libro famoso, ¿no? Sobre inteligencia artificial, que todo el asunto de la lógica. Después viene la doctora Ana Laura Fonseca a hablar justo, yo creo, sobre teorías de la racionalidad, que hablando de razonamiento heurístico seguramente saldrá ahí. Y José Martín Castro, que ya nos estuvo comentando aquí, nos va a traer Aristóteles a este seminario, lo cual es muy bueno, un poco inesperado. Y bueno, pues entonces, sí, ya tenemos lectura para la próxima sesión, pero se las vamos a enviar otra vez pues por correo. Para que la puedan hacer. Se las enviamos ahora mismo terminando el seminario. Y pues muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Muchas gracias, Karen. Gracias a todos. No, de nada. Nos vemos la próxima. Sale. Gracias, buenas noches. Gracias, Hasta Karen. luego, buenas noches, gracias. Chao, buenas noches. Bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches.